Ningún político del siglo XX ha inspirado más a sus admiradores y angustiado tanto a sus enemigos como Fidel Castro. Sus profundas convicciones antiimperialistas y anticoloniales no solo lo impulsaron a liderar la primera revolución socialista de América, sino que tuvieron un impacto enorme a miles de kilómetros de la pequeña isla de Cuba. Casi 60 años después de su entrada victoriosa a La Habana, pocos dudan en aceptar que la supervivencia de la revolución es fruto de una profunda vocación, voluntad y lealtad política de Fidel Castro al proyecto político y social que él mismo generó. El presente se movió y se convirtió en acontecimiento todos los días. La gente al levantarse ponía el radio y si salía compraba el diario. A ver qué es lo que había pasado anoche, qué es lo que estaban anunciando hoy. Todos los días pasaba algo. Entonces, el mundo del cubano y de la cubana se llenaron de acontecimientos y el futuro se amplió completamente. En vez de ser el que termine la quincena o el mes para que me paguen, en vez de ser que pasen 2 o 3 años para que la niña, el niño y al fin ya no tengan tantas enfermedades porque tienen 5 años, en vez de ser cosas medidas con un almanaque o 2, el futuro empezó a ser larguísimo, luminoso, como le decían. Es decir, se puso hasta de moda pensar, yo no lo voy a ver, pero mis hijos sí. La revolución se encontró un país con una estructura económica y social dependiente y brutalmente desigual, aunque al mismo tiempo con grandes esperanzas en el cambio. En los primeros meses de 1959, el Consejo de Ministros creó el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, el ICAIC, instituyó el Consejo Nacional de Cultura, así como la Casa de las Américas. Otro decreto fundó la Imprenta Nacional, pero un hecho especial prueba la idea de Fidel Castro de lograr el consenso social a través de la cultura y la educación. Su apoyo al resurgimiento del antiguo ballet Alicia Alonso, desaparecido por falta de fondos durante la dictadura de Batista. Nosotros le habíamos pasado una nota a Julio Martínez Páez, al doctor Julio Martínez Páez, que estaba en la sierra, y él lo habló con Fidel. Era muy explicativa de lo que podía ser una compañía de ballet. Eso pues me decía que Fidel desde entonces estaba ya seguro de la victoria y estaba preparando las condiciones para poder desarrollar el trabajo cultural que él tenía en mente. La victoria de la revolución, que había pasado cerca de unos días nada más, tocaron a la puerta de mi apartamento y cuando abro la puerta me veo a Fidel, me quedé con la boca abierta. Entonces yo estaba sentado leyendo en la cama, así en el respaldar de la cama, y Fidel se sentó en la cama y Núñez Jiménez se sentó en una silla que estaba al lado. Entonces ahí empezamos a hablar de revolución, de imperialismo. Eso fue a las 11 de la noche y a las 2 de la mañana dice Fidel, vámonos Núñez, que no dejamos dormir a este compañero y ya debe tener sueño. Si yo dije, ¿habrá venido a qué? Se levantaron y empezaron a bajar las escaleras y cuando estábamos por la mitad de la escalera se vira para mí y dice, mira para eso, yo había venido a hablar de ballet y hemos estado hablando de revolución y de antiimperialismo y de todo eso. Digo, no se mueva, que aquí mismo vamos a hablar de ballet. Y entonces me preguntó, ¿cuánto necesitarían para reconstruir la compañía? Y entonces dice Fidel, nosotros le vamos a dar 200.000, él lo había calculado ya, pero tienen que garantizar que va a ser una buena compañía. La cultura llega a todas las capas del pueblo gracias a la revolución. 1
siempre ha sido para mí muy significativo que a menos de 4 meses del triunfo de la Revolución, es decir, el 28 de abril de 1959, se emitió la ley por la cual se creó la Casa de las Américas. Solo habíamos sido antecedidos como institución cultural en el mes anterior, en marzo, por la ley que creó el Instituto de Cine. Y estas dos instituciones han estado muy unidas hasta hoy, constantemente, ¿no? Yo creo que el que se haya creado tan tempranamente la Casa de las Américas y el que se haya llevado para dirigirla nada menos que a la legendaria heroína de la Revolución Aguirre de Santa María, son hechos muy elocuentes, ¿no? Indican que la Revolución Cubana arranca con una perspectiva continental. No es solo la Revolución de Cuba, tiene una apertura hacia el resto de los países de lo que Martí llamó memorablemente nuestra América. La imprenta nacional se crea en el 60 y presenta sus cartas credenciales justamente con una edición de 100.000 ejemplares del Quijote. Yo recuerdo, no sé si en una película de Titón, que un voceador de periódicos, un periodiquero, sube a la guagua y dice, vaya, lo que dijo Cervantes, está vendiendo el Quijote como si se vendiera un periódico. Pero no importa, porque el contacto con el Quijote y el intento de leer el Quijote, lo que daba no era una cultura literaria, lo que daba era una vez más una especie de noticia, de aviso, a partir de ahora tú tienes derecho a tener acceso a toda la cultura universal. La imprenta nacional proyecta con el Departamento de Instrucción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias la primera enciclopedia popular cubana que pondrá al alcance del pueblo temas tan diversos como la historia de la tierra hasta el uso pacífico de la energía nuclear. La suscripción por $1 mensual a la Biblioteca del Pueblo hace posible recibir semanalmente una obra clásica de la literatura universal. Se ha comenzado editando Don Quijote en 4 tomos, a la que seguirán Robinson Crusoe e Historia de la Revolución Francesa. En el Anfiteatro Municipal de La Habana se exhibe la película española Don Quijote como complemento gráfico a la venta del primer tomo de la primera gran edición de la imprenta nacional. Un concepto que se manejó en los discursos de Fidel y desde el inicio fue concebir la educación como un problema vital para el desarrollo del hombre. Ya en el 62, lo que Fidel propuso en la historia mencionada se había cumplido todo. Todo. Es abrir 10.000 aulas en todo el país, es la ley de la obligatoriedad de la enseñanza, que hasta ese momento era hasta 4º grado, elevarla al 6º grado, y el mensaje educacional al pueblo de Cuba, que es muy importante tenerlo en cuenta. De ahí, de ese mensaje, se aspiraba a una educación más humanista, martiana. Ese es el fin de la educación. La revolución destruye cuarteles para levantar escuelas. A cada golpe de la contrarrevolución, a cada golpe de los enemigos de Cuba, la revolución se hace más fuerte, gana más amigos, hace más leyes revolucionarias. Columbia, Agramonte, El Moncada, todos los cuarteles caen hoy bajo el peso de los nuevos ideales. Donde se instruía para la muerte y el crimen, se educa para el amor y la libertad. O sea, ha habido una voluntad política para la educación. Igual que para la cultura, por supuesto. Vamos a proceder a izar la bandera con la que el pueblo de Cuba proclama ante el mundo que Cuba es ya territorio libre de analfabetismo. Y esta victoria, ganada por nuestro pueblo, en medio de bloqueos y de agresiones, eso es socialismo. Adelante, compañeros, a cumplir las nuevas tareas. ¡Viva nuestra juventud gloriosa! ¡Viva la revolución cubana!
socialismo. Patria o muerte. Ya vencimos y seguiremos venciendo. Todo lo que había hecho Fidel en el campo revolucionario en los años anteriores al triunfo de la revolución y el triunfo mismo de la revolución y su presencia al frente de la revolución lo hicieron extraordinariamente popular y extraordinariamente conocido a nivel internacional. Cuba aparece con el inmenso prestigio y la simpatía de sus barbudos de una revolución de liberación. Al enfrentarse a los Estados Unidos se multiplica ese prestigio. Es decir, han sido capaces de retar al imperialismo más importante del mundo, ya mucho más que el francés o que el británico. Esto hace que Cuba aparezca entonces para los luchadores, la gente esperanzada del tercer mundo, como un campeón nuevo que ha surgido, de lo que llamaban los periodistas el tercer mundo. Es decir, un extraño mundo que en la clasificación le toca el 3. No es ni el 1 ni el 2. El 1 son los países del capitalismo, el 2 es la Unión Soviética y sus aliados, el 3 son los demás. El pensamiento político de Fidel Castro se encuentra en su peculiar forma de gobernar a través de sus discursos por todo el país o de sus notables intervenciones internacionales. Entre 1959 y 1990 realizó un promedio de 6 intervenciones mensuales cuyas duraciones variaban según el momento político de la revolución o del escenario político internacional. En Punta del Este se libró una gran batalla ideológica entre la revolución cubana y el imperialismo yanqui. ¿Qué representaban allí? ¿Por quién habló cada uno de ellos? Cuba representó los pueblos. Estados Unidos representó los monopolios. Cuba habló por las masas explotadas de América, Estados Unidos por los intereses oligárquicos, explotadores e imperialistas. Cuba por la soberanía, Estados Unidos por la intervención. Cuba por la nacionalización de las empresas extranjeras, Estados Unidos por nuevas inversiones de capital foráneo. Cuba por la cultura, Estados Unidos por la ignorancia. Cuba por la reforma agraria, Estados Unidos por el latifundio. Cuba por la industrialización de América, Estados Unidos por el subdesarrollo. Cuba por el trabajo creador, Estados Unidos por el sabotaje y el terror contrarrevolucionario que practican sus agentes. Cuba por los alfabetizadores asesinados, Estados Unidos por los asesinos. Se desarrolló en Fidel Castro un reservorio de ideas para promover el internacionalismo, porque por aquella época las potencias coloniales y los Estados Unidos trataban por todos los medios de impedir el desarrollo del movimiento de liberación nacional, es decir, que los países coloniales alcanzaran la independencia. Hay un conjunto de naciones de América Latina, de África, de Asia, que son la periferia del capitalismo, que comparten intereses comunes, situaciones comunes, también diferencias, pero situaciones comunes que permitían y permitieron la constitución de un movimiento, de una expresión, ese conjunto de intereses compartidos tuvieran una expresión política, y esto fue el movimiento de los no alineados, del cual Cuba es fundadora. Es decir, que Cuba es fundadora del movimiento de los no alineados. Es decir, Cuba, antes de ser socialista, fue tercermundista. Y siempre fue socialista y tercermundista. Somos 95 países de todos los continentes que representan la inmensa mayoría de la humanidad. Nos une la determinación de defender la colaboración entre nuestros países, el libre desarrollo nacional y social,
la soberanía, la seguridad, la igualdad y la libre determinación. Estamos asociados en el empeño por cambiar el actual sistema de relaciones internacionales, basado en la injusticia, la desigualdad y la opresión. Actuamos en política internacional como un factor global independiente. Hay muchas diferencias, pero vamos a unirnos, a coincidir, a movilizarnos alrededor de los intereses que compartimos. Ese fue el aporte fundamental que hizo ser fuerte y movilizarnos en los temas que eran de interés común. Otro momento en el que los sectores más conservadores del movimiento levantaron en el seno del movimiento el discurso de los dos imperialismos. Porque el movimiento no alineado era en principio un movimiento que pretendía distar, no alinearse ni a los países occidentales hegemonizados por Estados Unidos, ni a los países socialistas hegemonizados por la Unión Soviética. Pero surgieron voces en el seno no alineado que hablaban de los dos imperialismos. Es decir, no nos alineamos ya porque hay dos imperialismos. Hay un imperialismo occidental y hay un imperialismo oriental. Cuba introdujo la noción del enemigo principal. Es decir, el enemigo principal de los países del tercer mundo es el capitalismo occidental, el país central occidental, Estados Unidos y Europa, que son las viejas potencias coloniales, sobre todo las europeas. De manera que la definición, sustituir la discusión de los dos imperialismos por la del enemigo principal. Los países no alineados insistimos en que es necesario eliminar la abismal desigualdad que separa a los países desarrollados y a los países en vías de desarrollo. Luchamos por ello para suprimir la pobreza, el hambre, la enfermedad y el analfabetismo que padecen todavía cientos de millones de seres humanos. Aspiramos a un nuevo orden mundial basado en la justicia, la equidad y la paz, que sustituya el sistema injusto y desigual que hoy prevalece. La riqueza sigue concentrada en manos de unas cuantas potencias cuyas economías, fundadas en el despilfarro, son mantenidas gracias a la explotación de los trabajadores y a la transferencia y el saqueo de los recursos naturales y otros recursos de los pueblos de África, América Latina, Asia y demás regiones del mundo. Para Fidel Castro, la Unión Soviética a finales de los 60 no representaba una garantía para lograr el desarrollo económico que tanto necesitaba la isla. Sus ataques a las decisiones de los políticos soviéticos entre los años 65 y 68 ratifican que su esperanza estaba en un posible nuevo eje revolucionario. La Revolución Cubana, sobre todo la dirección de la Revolución Cubana, siempre mostró una capacidad creativa, una capacidad para renovarse y para dar cuenta de la realidad mucho mayor que los seguidores que tendíamos a ser dogmáticos. Cuando ya Cuba aceptaba alternativas a la lucha armada o la propia vía electoral en el caso chileno, por tanto convertíamos la vía armada en algo casuístico, todavía existían muchos seguidores que estaban en la lucha armada en onda más bien dogmática. La inaplazable movilización pedida a los cubanos para producir 10 millones de toneladas de azúcar es la imagen pura de la voluntad, seguridad en sí mismo y determinación de Fidel Castro de hacer un socialismo independiente.
La isla tenía una deuda de más de 7 millones de toneladas de azúcar con el poderoso aliado soviético y además era necesario generar los recursos para las grandes inversiones en la industria y la agricultura que el país requería. Si ustedes quieren que le diga con toda claridad la situación, es sencillamente que no haremos los 10 millones. No voy a andar con rodeos para decirlo. Creo que para mí, igual que para cualquier otro cubano y un grado muy alto, significa realmente algo muy duro. Significa algo muy duro, tal vez más duro que ninguna otra experiencia en la lucha revolucionaria. El 26 de julio de 1970, ante una gran multitud, Fidel critica la conducción de la sociedad cubana por los dirigentes de la revolución y el alto precio pagado por los cubanos por el aprendizaje de sus líderes en la década anterior. Posiblemente existan muy pocos ejemplos de gobiernos que hayan confesado públicamente sus fracasos, pero una vez más tuvo una increíble capacidad para prever, utilizar o sobrevivir lo que para otro político o dirigente sería una catástrofe. Su discurso señalaba el fin de una época, aunque dejaba claro que su voluntad y determinación en alcanzar, aunque fuera por un camino nuevo, el desarrollo y la independencia de Cuba, estaban intactas. Levantemos la frente, que nos queda mucho por luchar, nos queda mucho por hacer. Después vinieron años de delicado entramado político, lo que algunos llaman la segunda etapa de la revolución. La estrategia cubana de desarrollo socialista económico acelerado no pudo salir adelante y por otra parte no triunfaron procesos revolucionarios en América Latina ni gobiernos autónomos que permitieran un espacio común indispensables para formar un frente latinoamericano independiente. Se trata de la sujeción en muchos asuntos a la influencia de la política de la Unión Soviética en la década de los 70. Hay una anécdota que Cuba la primera intención que tenía era entrar como observador al cambio. Sin embargo, de la forma en que se produce en la reunión del año 72, Alexei Kosygin, que era el primer ministro soviético, él dice que bueno, existe la petición de Cuba de ingresar al CAME y que él entiende que eso debe ser aprobado por aclamación. Y de pronto Cuba, que iba con la intención de ser observador, entró al CAME como miembro pleno. Y bueno, vienen 2 años, hasta el año 75, 76, en que hay que empezar a crear condiciones para adaptarse a los mecanismos de planificación de largo plazo del CAME, que, bueno, eran ya mecanismos con mucho desarrollo. Hay un sistema de objetivos del CAME definido en el año 62 que Cuba no había participado para nada en eso. Y Cuba tiene que empezar por ver cómo se inserta en ese proceso. Todo esto se da además en un momento en el cual las condiciones económicas y políticas varían favorablemente para Cuba. A partir del año 71 finaliza el aislamiento casi completo de Cuba en América Latina. Recordemos que bueno, estaban las relaciones con México y Canadá solamente en el hemisferio. Empiezan los caribeños a restablecer relaciones con Cuba, viene el gobierno de Allende en Chile en el año 71, políticamente se abre un espacio que no existía en ese momento, está el viaje de Fidel, la gira enorme aquella que se hizo por África, países socialistas, etc. Y evidentemente Cuba sale en el momento que ingresa al CAME, en un momento de auge que coincide con altos precios del azúcar. En los años 70, supuestamente liberado de la presencia constante en la política cubana interna, Fidel Castro no tuvo un minuto de descanso en la política exterior. Viajes constantes y atención a los jefes de Estado que visitaban Cuba indican la inmensa energía que liberó en este urgente compromiso. Los pocos recursos económicos de la isla se desviaron en buena parte a los objetivos solidarios de la Revolución Cubana. El apoyo de la población a este cotidiano papel internacionalista fue decisivo. Miles de cubanos viajaron a misiones de ayuda educativa, médica, técnica y militar. El éxito diplomático e influencia internacional de la Revolución Cubana en estos años se debió en gran parte a su posición de la primacía de la política sobre la economía.
Luego de casi 20 años al frente de la Revolución Cubana, Fidel Castro mantuvo intacta su seguridad en la importancia de crear en algunos sitios y de reconocer en otros las condiciones para un estallido revolucionario mundial, o al menos en el tercer mundo. Ni el desgaste de su política de convivencia con los soviéticos, ni duros años de confrontación con los norteamericanos, que incluyen cerca de 600 atentados, lograron detenerlo. Nuestra participación en el proceso de Angola responde a un estudio muy pertinente que se venía haciendo en este país, responde a solicitudes del presidente del MPLA, Antonio Agostino Neto, y responde también a la concepción que teníamos de que la liberación de Angola era el elemento fundamental que podía acelerar el fin del colonialismo en África suboccidental, Namibia, y que podía ser un golpe mortal para el apartheid en Sudáfrica. La historia le dio la razón a Fidel Castro y solamente hay que remitirse a lo que dijera el presidente Nelson Mandela cuando visitó nuestro país, que dijo que Cuba y Fidel Castro eran los que habían ayudado más que cualquier otro país y cualquier otro dirigente a la liquidación del apartheid. Porque seguían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Pienso que para los soviéticos, Fidel siempre fue un aliado admirado e incómodo, porque Fidel jamás dejó de expresar sus sentimientos con toda claridad con los dirigentes soviéticos. Y con relación a Angola, se mantuvo muy firme para llevar a los dirigentes soviéticos a suministrar todos los equipos militares que hicieran falta para la defensa de Angola. Yo soy testigo de eso. Y no fue una tarea fácil, pero solamente la firmeza de ese hombre, la entereza de ese hombre, permitió que el flujo de recursos militares no se detuviera. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. En el año 86, Fidel Castro retornó al centro del escenario económico cubano.
En febrero, durante el tercer congreso del partido, inició una ofensiva que llamó rectificación de errores y tendencias negativas. Su intervención atacaba la liberación de la economía, la burocracia, la corrupción y el despertar del consumo en la sociedad cubana. Fidel Castro volvía a recorrer toda la isla, esta vez hasta los últimos días al frente de la revolución. La gente lo acosaba con los problemas locales, con la esperanza de que él solucionara la supuesta ineficacia de los dirigentes y sus insatisfacciones. El proceso de rectificación de errores y tendencias negativas fue un gran proceso de desburocratización de la sociedad cubana, y es porque en el propio decursar de la construcción socialista en Cuba se desarrolló también el burocratismo, y era un burocratismo que no le podíamos endilgar al pasado capitalista. Es un burocratismo reproducido por las propias insuficiencias, incapacidades o incluso enquistamiento de intereses ilegítimos en la propia sociedad cubana. A mí a veces lo que me molesta en las personas que escriben sobre historia de Cuba o historia económica de Cuba es que todo lo presentan como caprichos de una personalidad. Y eso es, primero, eso es totalmente injusto, no es así. Y segundo, no hay tal capricho. Es decir, hay un razonamiento, no es un pensamiento disparatado. Y una gran virtud, que es lo que le da total fuerza a Fidel, haga lo que haga en el campo de la economía. Cada vez que ha habido un error, el primero en autocriticarse fue él. Lo hizo en la zafra del 70, lo hizo cuando el proceso de rectificación de errores, lo hizo cuando en el periodo especial hubo que dar atrás algunas cosas. Es decir, un hombre que tiene una moral, vaya, para hacer lo que tiene que hacer. No es alguien que dice, bueno, esto pasó y viró la espalda y no sé lo que vino después. No, él se paró en mayo del 70 y dijo, no vamos a cumplir y ha sido un problema nuestro y por esto. La gente incluso lloraba, pero ¿cómo es esto? Pero un poco que se fue acostumbrando después a esas formas de Fidel. Lo mismo ocurrió en el primer congreso del partido. La reacción de la gente cuando él hace la autocrítica es, no, sí, nos equivocamos. Pensamos que alguien sabía construir el socialismo, lo dijo más recientemente, está el libro de 100 horas con Fidel, es un libro muy importante, porque hay sistematizado un conjunto de cosas ahí. En su análisis autocrítico, el llamado quinquenio gris, la UMAP, está en ese libro, y él reconoce que hubo errores también. El proceso de rectificación de errores y tendencias negativas ocurría al mismo tiempo que los Estados Unidos recrudecía su amenaza sobre Cuba y se reestructuraba la economía y la política de la URSS. En cambio, mientras los dirigentes soviéticos basaban su estrategia para acabar con el peso muerto de la burocracia en la liberalización, los dirigentes cubanos pensaban que se debía fortalecer el control sobre la economía. Si el proceso revolucionario en Cuba se debilita, ¿quién lo salva? Por eso lo que nosotros hagamos tiene una importancia excepcional. No es que nosotros queramos ser más virtuosos que nadie, ni más puros que nadie, sino que nosotros estamos a 90 millas del imperio más poderoso de la tierra y a 10.000 millas del campo socialista. Nosotros estamos a 2 milímetros del imperio, allí en la base naval de Guantánamo. Y por eso el imperio trata de debilitar ideológicamente la revolución. Por eso hace tanta campaña, tanta propaganda para tratar de sembrar la desconfianza, la duda, dividir, debilitar a la revolución. Es cuestión esencial de supervivencia de la revolución. Por eso la revolución tiene que apegarse a los principios del marxismo, leninismo y del martianismo. Apegarse a ellos y no andar jugando ni coqueteando con cosas del capitalismo. Fidel apoyó el proceso de reforma de la perestroika en la URSS, explícitamente. Incluso apoyó que los países socialistas se reformaran, aunque le agregó orientado al perfeccionamiento del socialismo, a la superación de las contradicciones y tensiones internas que existían en el socialismo, sobre todo el europeo. Entonces Fidel también apoyó a la perestroika. Inclusive ha tenido en varias oportunidades expresiones
de apoyo personal a Gorbachov. Fidel nunca ha criticado a Gorbachov. Siempre le ha reconocido las buenas intenciones de producir esa reforma. Hablo de lo expreso. Y por último, yo diría que ya andando el proceso de reforma, sobre todo en la URSS, sí comenzaron a manifestarse del lado cubano, ya a veces en la propia voz de Fidel Castro, preocupaciones sobre el rumbo y las contradicciones que iba manifestando ese proceso de reforma. Los problemas de la Unión Soviética es algo que preocupa extraordinariamente a todos los países del tercer mundo, a las antiguas colonias, a aquellos pueblos que no quieren volver a ser colonizados, porque en la URSS estuvo su fundamental y más firme aliado. ¿Ante qué fenómenos estamos? ¿Acaso ante un tránsito pacífico del socialismo al capitalismo? Es posible, pero incluso nosotros no lo cuestionamos. Nosotros defendemos el derecho sagrado a la independencia de cada país y de cada partido. Es lo que pedimos para todos los pueblos del mundo. Es lo que pedimos para todos los pueblos de América Latina y del tercer mundo. El derecho de cada país a construir, si quiere, el socialismo. El periodo especial aparece antes que desaparezca la Unión Soviética. Se proclama en agosto 29 de 1990. ¿Por qué en ese momento? Porque ya las decisiones que toma en el verano del año 90 la dirección soviética son insoportables para Cuba. ¿Cuáles son esas decisiones? Una particularmente muy simple. A partir del año 91, el comercio exterior de la URSS con el resto del CAME, no con Cuba, con todo el mundo, van a ser a precio del mercado mundial y en moneda convertible. Se acabó el rublo transferible, se acabaron los acuerdos preferenciales, voló en pedazos la relación de intercambio, todo aquello. Y ya Cuba en ese momento dice, bueno, esto no puede seguir, aquí hay que aguantar ahora porque ya se desató la crisis. Vendría todavía un periodo de transición, pudiéramos decir, de 1 año y 2 meses, o 1 año y 5 meses aproximadamente, hasta que desaparece la Unión Soviética en diciembre del 91, pero ya todo fue en picada. Y bueno, el país se trató de preparar a partir del año 89 ya creando reservas. Por ejemplo, nosotros acumulamos más de 3.000 millones de dólares en inventarios adicionales, comprando todo lo que fuera posible, tomando todos los créditos que nos pudieran dar, porque se sabía que aquello tenía vida limitada. Era una especie de síndrome del Titanic lo que había ya en ese momento, se veía el hundimiento de aquello. Y bueno, lamentablemente, ya diciembre del 91, 25 de diciembre, arriaron la bandera de la hoja en martillo, subieron la bandera de los zares y se acabó la Unión Soviética. Tenemos que ser más realistas que nunca. Pero tenemos que hablar, tenemos que advertir al imperialismo que no se haga tantas ilusiones con relación a nuestra revolución y con relación a la idea de que nuestra revolución no pudiera resistir. Si hay una debacle en la comunidad socialista, porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás. Aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Bueno, hay que decir que nosotros debemos recordar
que cuando se produjo la caída del campo socialista, Fidel dijo que la revolución cubana no había sido traída por los tanques soviéticos. Por tanto, la revolución cubana tenía sus propias características. Por tanto, esa fue la razón por la cual Fidel siempre dijo que no, que nosotros no íbamos a caer como fichita de dominó, como pensaban los norteamericanos, como pensaba la derecha en el hemisferio, sino que la revolución cubana se iba a mantener. Fidel en todo momento mantuvo que había que hacer determinadas concesiones para vivir, pero concesiones que no implicaran determinados principios básicos. La soberanía del país no podía negociarse, no se podía negociar la propiedad estatal absolutamente, es decir, pasar todo a manos privadas, había que ir a la inversión extranjera. Se desarrolla el turismo a partir del 86, consciente de los costos que eso iba a tener, y en el 88 se abren los primeros, es decir, las negociaciones para los primeros hoteles mixtos. Y hay un discurso de Fidel en mayo del año 90, donde explica cuál es la política con la inversión extranjera y hasta dónde vamos a llegar en ese sentido, en la entrada de capital extranjero al país, qué teníamos que hacer, etcétera, en ese sentido. Está eso, y hay un discurso también donde se marca nuevamente su clara militancia antineoliberal, que es el discurso del 5 de agosto del año 95, donde él explica, sí, hemos tenido que hacer concesiones. Poco después vino el derrumbe del bloque socialista y la caída de la Unión Soviética, y aunque en su discurso de Camagüey de 1989 previó este suceso, tuvo que enfrentarse hasta los últimos días en el gobierno a duros sucesos internos y externos que lo obligaron a una constante presencia pública. Las referencias oficiales a los antiguos aliados prácticamente desaparecieron y emergió el eje revolucionario en Latinoamérica, que tanto anheló la revolución desde sus primeros años. Para el gobierno cubano y el socialismo como ideología nacional, retornó a un primer plano la contradicción que históricamente sus dirigentes consideraron más importante, la confrontación entre el norte y el sur y la propia sobrevivencia de la revolución dentro de esta. Es como decir, no es lo mismo ser guerrillero que estar en el gobierno. Ya quisiéramos nosotros estar viviendo aquellos tiempos de la guerrilla que recuerdo con envidia. Pero el problema que tiene una revolución al poder, cuando sobre ella lleva la responsabilidad de la vida y la suerte de 11 millones de personas, son muy grandes. Nosotros tenemos un problema, no solo con el capitalismo, nosotros tenemos un problema con el capitalismo norteamericano y con el imperialismo norteamericano y con la dominación o la limitación a nuestra soberanía que ha ejercido en la historia Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, la revolución resolvió ese problema y ha sido la única garantía de sostenerlo. El brutal secuestro de un niño cubano que no había cumplido todavía 6 años, fue la chispa que encendió esta lucha, transformada por el juramento de Baraguá, en el que nos comprometimos a no cesar el combate mientras existan el bloqueo criminal y la guerra económica contra nuestro pueblo, políticas de incesante hostilidad y agresión, una ley asesina de ajuste cubano desde hace 35 años, la ocupación ilegal de un pedazo de nuestro territorio desde hace 100 años, la lucha iniciada aquel 5 de diciembre de 1999 se ha convertido hoy en una colosal batalla de ideas que no se detendrá mientras exista el sistema imperialista. La batalla de ideas es, como casi todo lo que caracteriza el pensamiento de Fidel Castro, seguir una idea de José Martí. ¿Cuál es la debilidad del adversario? Es moral.
Por lo tanto, es de idea, es de orfandad de ideas. De hecho, Fidel, le escuché decir alguna vez que lo que había pasado con la Unión Soviética es que perdió la batalla de las ideas. La batalla de ideas tiene una respuesta y es el deterioro social que se sufre durante los años del periodo especial. Fidel se dio cuenta de eso en el año 99 y junto con una discusión política de carácter antiimperialista, recuerden que todo esto está montado junto al secuestro de Elián, después junto con la campaña por la liberación de los 5, entra a un proceso de reconstrucción de todos estos procesos que se perdieron en los años 90. Primero, la asistencia y la seguridad social. Trabajadores sociales, 45.000 trabajadores sociales, sistemas de pensiones, a compensar a todos aquellos más vulnerables que quedaron golpeadísimos en el periodo especial. Segundo, la educación. Recapitalizar la educación, ahí entraron las computadoras, el coeficiente de 30 alumnos por maestro, todo aquello, fue una inversión enorme que hubo que hacer para reconstituir el sistema educacional, que yo diría que se logra en buena medida, pero no completamente. Hoy todavía estamos sufriendo problemas en ese sentido, porque se perdió mucho. Y el tercer capítulo, pudiéramos decir, es la salud pública, que no se logra concretar porque es el proceso más costoso también. Con equipos nuevos, el médico de la familia se fortalece, ¿sí? Garantizar que no se deterioraron los indicadores de salud de la población. Y él decía, la batalla de las ideas no es solo discurso, no es solo política, no es solo palabras, no son solo conceptos, son hechos. Hechos quiere decir formar gente, educarla, pero mejorar el servicio de los hospitales, mejorar las construcciones de las escuelas, el profesorado, la calidad. Eran cosas concretas, no eran solo asuntos que se pudieran escribir, se podían tocar. Pero la independencia de nuestro pueblo depende de nosotros, no depende de cohetes nucleares de la Unión Soviética ni de nadie. Recuerdo la crisis de octubre y una frase de la crisis de octubre: no tenemos cohetes estratégicos, pero tenemos cohetes morales. Esas son las armas con que se defienden los pueblos. Creo en los pueblos y creo más que nunca en los pueblos, como creo en mi pueblo. El principal aporte de Fidel Castro al pensamiento político latinoamericano es la Revolución Cubana. Es decir, dar un ejemplo de que se puede resistir y vencer a una dictadura, que se puede constituir un poder revolucionario, que se puede resistir la agresión del imperio, que se puede sostener un proyecto alternativo. Le dio al imaginario, ya sea la teoría o las ilusiones, un referente real. Dejó de ser especulativa las ideas sobre la lucha por la revolución y por el socialismo y contra el imperialismo, desde el momento en que se produjo un caso exitoso, victorioso de todas esas cosas. Haber producido, en sentido amplio, la Revolución Cubana y haberla traído victoriosamente a lo largo de medio siglo, yo creo que es el principal aporte.